¿Cómo están, estimados estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañil, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2019-2. En esta ocasión tenemos a bien presentar precisamente la parte que corresponde a logaritmos. Es decir, vamos a desarrollar ejercicios relacionados a tener que utilizar las diferentes propiedades y, por qué no, la misma definición de lo que es el logaritmo y también situaciones exponenciales. Pues bien, vamos a empezar el desarrollo de los ejercicios. No olvidar que vamos a hacer uso en todo momento de las diversas propiedades que se cumplen tanto en la función exponencial como en la función logarítmica. Entonces el problema número 1 nos dice lo siguiente: que a un paciente internado en un hospital se le suministró cada día P gramos de acitromicina y 10 a la P sobre 4 gramos de fluconazol. En la siguiente tabla se muestran dichas cantidades en gramos de ambos medicamentos que recibió el paciente cada uno de los 3 días en que estuvo hospitalizado. Bueno, acá hay una tablita que nos dan precisamente la cantidad de gramos que ha sido suministrado al paciente en los 3 días. La pregunta es: ¿cuántos gramos de acitromicina recibió dicho paciente el último día en que estuvo hospitalizado? Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Habría que analizar cada uno de ellos día por día. Entonces decimos acá, por ejemplo, en el día 1, en el primer día de fluconazol, por ejemplo, acá, en el primer día, es un medio y P en este caso es 0,30, ¿no? 10 a la P gramos de acitromicina y 10 a la P gramos de fluconazol. Entonces, vamos a reemplazar. El valor de P lo están dando precisamente en la primera fila. Nótese acá, para el primer día P vale 0,30, para el segundo día P vale 0,47 y así sucesivamente. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Por acá, puede ser una línea divisoria. Lo que ocurre en el primer día, Nótese, vuelvo a repetir, que para el primer día P vale 0,30 y lo igualamos en este caso a un medio, ¿correcto? En el primer día, en el día 1, 1.1, vamos a poner acá. En el primer día. Ya esto va a ser reiterativo, ¿no? Va a ser para el segundo día, para el tercer día. En el primer día, la cantidad de gramos de fluconazol, ¿cuánto es? Un medio. Pero según lo que dice acá es 10 a la P, pero P en este caso vale 0,30 o 0,3 sobre 4 es igual a un medio, ¿no? Eso es. Entonces acá, arreglándolo, nos quedaría lo siguiente. Bueno, 10. Pues el primer problema vamos a explicarlo paso a paso, pero ya en eso vamos a obviar algunas cosas. 10 elevado a la 0,30 es igual a 2. Aplicamos logaritmo en base 10 a ambos miembros de la igualdad. Y obviamente que voy a aplicar propiedades. Más o menos te quedaría así, ¿no es cierto? Logaritmo de 10 elevado a la 0,30. La idea es que hagamos uso de las propiedades. Por propiedad, este exponente baja gracias a la propiedad del sombrero. Y te quedaría logaritmo 0,30 logaritmo de 10. Pero el logaritmo de 10 en su propia base, en este caso la base 10, es 1. Entonces ahí nos quedaría, en efecto, 0,30 es igual al logaritmo de 2 en la base 10. Ya tenemos esa información. 1.2. ¿Qué pasa en el segundo día? Hacemos lo mismo, ¿no? Entonces en el segundo día tenemos 10 a la P, pero P en este caso vale 0,47. 10 a la 0,47 sobre 4 es igual a 3/4. Cancelo los denominadores y estamos llegando a que 10 a la 0,47 este es igual a 3. Aplicando exactamente lo mismo que hemos visto acá, nos quedaría que 0,47 es el logaritmo de 3 en base 10.
Muy bien, ahora vamos a ver en el tercer día, ¿qué podríamos desprender en el tercer día? Entonces, por acá, 1.3. Voy a trazar una línea divisoria. Tracemos una línea divisoria por acá. Listo. Tenemos 1.3. El tercer día. Listo. Tenemos acá P es igual a M en este caso, ¿correcto? P es igual a M. Tendríamos, la pregunta es, ¿cuántos gramos de acitromicina, o sea, M, en el último día, en el tercer día? Entonces tenemos acá 10 a la M sobre 4 es igual a 3 medios. Esto trae como consecuencia 4 por 3, 12 entre 2, entonces te queda 10 a la M es igual a 6. Aplicando el logaritmo en base 10 a ambos miembros de la igualdad, nos quedaría que M es igual al logaritmo de 6 en la base 10. Pero esto lo puedo escribir así: logaritmo de 2 por 3. Pero el logaritmo de un producto es por propiedad el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3 en base 10. Y eso es lo que se encontraba en 1.1 y en 1.2. O sea, esto va a ser igual a 0,30 más 0,47. Finalmente, llegamos entonces a la conclusión que M es igual a 0,77. Pasemos al problema número 2. Dice que en una fábrica, inicialmente un total de 10 empleados han oído cierto rumor. Al cabo de una hora, cada uno de los 10 empleados han contado el mismo rumor a 12 empleados más. Y así sucesivamente. Al cabo de cada siguiente hora, cada uno del total de empleados que han escuchado el rumor se lo cuentan a 12 empleados más. Si el total de empleados en la fábrica es de 200, ¿dentro de cuántas horas aproximadamente el 60% del total de empleados que tiene la fábrica conocerá el rumor? Entonces ahí podríamos entender acá lo siguiente, ¿no? Para más o menos entender esto, podemos formarnos una tablita, Vamos a poner acá T horas y acá la cantidad de personas que van conociendo el rumor. Dice, al cabo de una hora, era 10 más, y cada uno de ellos se lo contó a 2 por 10, quedando entonces 30, ¿no? Que eso lo puedo escribir como 3 elevado a la 1 por 10, para darle forma. Al cabo de 2 horas, ya va a ser 30 más el doble de 30, porque cada uno de ellos le cuenta a 2 más. ¿Esto cuánto sería? 60 más 30, 90. ¿Cómo lo escribimos eso? 3 al cuadrado por 10. Y así sucesivamente, al cabo de 3 horas, 4 horas, al cabo de T horas, no sabemos, al cabo de T horas, ¿cómo sería? 3 elevado a la T multiplicado por 10. Ahora, por condición del problema, eso es lo que se está pidiendo, al cabo de cuántas horas, no sabemos el tiempo. Lo cierto es que esa cantidad de personas va a representar el 60% del total de empleados, que es 200, lo dice el problema. Entonces acá me quedaría, tracemos una línea divisoria por acá, y nos quedaría 3 elevado a la T multiplicado por 10, esto es igual, esto me va a quedar 120, ¿no? El 60% es 60 sobre 100, y acá me quedaría 120. A resolver esto, me quedaría entonces 3 a la T elevado a la T igual a 12. Aplico el logaritmo en base 3 a ambos miembros de la igualdad, y esto me quedaría el logaritmo de 12 en base 3. Es decir, esto lo puedo escribir como el logaritmo
en base 3 de 3 por 4. 3 por 4, 12. T entonces va a quedar así. El logaritmo de 3 en base 3 más el logaritmo de 4 en base 3. Concluimos entonces que para que eso ocurra deben transcurrir esta cantidad de horas. Logaritmo de 3 en base 3 es 1 más el logaritmo de 4 en base 3. Es la cantidad de horas que debe transcurrir para que ese rumor sea conocido por el 60% del total de empleados. Pasemos al problema número 3. Nos dice, los habitantes de un pequeño poblado, ojo, al interior del país, plantan árboles a fin de aminorar los efectos del cambio climático. Para ello, el total de habitantes se agruparon exactamente en grupos de X habitantes por grupo. Y cada grupo sembró 6M árboles, donde M está el qué. Bueno, acá me aparece M. Si cada grupo sembró 55 árboles y en total en el poblado sembraron 550 árboles, entonces, ¿cuántos habitantes hay en el pequeño poblado? Veamos acá entonces. Para empezar, debo hallar M. Debemos hallar M. Paso 1, hallemos M. Se sabe que M viene dado por, en este caso lo puedo escribir como el logaritmo de X en base 2, nótese, más el segundo sumando sería el logaritmo de X en base 4, pero 4 lo escribo como 2 al cuadrado, más el logaritmo de X en base 64, creo que lo escribo como 2 a la 6, más el logaritmo de X en base 4096, pero eso es 2 elevado a la 12, más el logaritmo de X en base 2 a la 20 y finalmente el logaritmo de X en base 2 elevado a la 30. Así lo veo. Por propiedad. Hay una propiedad que la voy a poner acá en la parte superior que me dice que el logaritmo de X a la M en base B a la N, esto lo puedo escribir como M sobre N logaritmo de X en la base B. O sea, esos exponentes salen y forman un cociente, como coeficiente. Eso es lo que voy a aplicar acá. En cada uno de los sumandos. Bueno, en el primer sumando no puedo hacer nada. Logaritmo de X en base 2 más, acá exponente 1, 2, sería 1 medio logaritmo de X en base 2. El tercer segundo sería 1 sexto logaritmo de X en base 2. 1 doceavo logaritmo de X en base 2. 1 veinteavo logaritmo de X en base 2. 1 sobre 30 el logaritmo de X en base 2. Factorizas logaritmo de X en base 2. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar 1 más 1 medio más 1 sexto más 1 doceavo más 1 veinteavo más 1 sobre 30 y todo esto multiplicado por el logaritmo de X en base 2. Bueno, acá le damos la forma, ¿no? Para poder efectuar operaciones finalmente, ¿no? O si no, mínimo con múltiplo, arreglando todo esto, ¿correcto? Y ya simplificando, obviamente, porque ese un medio lo puedo escribir como 1 menos 1 medio. 1 sexto lo escribo como 1 medio menos 1 tercio. Y así sucesivamente, ¿no? Lo puedo arreglar esto. Me va a quedar finalmente, no te olvides que esto es M,
este es m. Entonces, haciendo cuentas, como repito, un medio, repito, lo puedo escribir como 1 menos un medio. Correcto. Un sexto lo escribo como un medio menos un tercio. Y así. Un doceavo es un tercio menos un cuarto. Y así. Un veinteavo lo escribo como un cuarto menos un quinto. Un treintaavo es un quinto menos un sexto. Ya simplificando, nos quedaría entonces que m va a ser igual a 11 sobre 6 logaritmo de x en base 2. Paso a multiplicar y entonces me quedaría acá que podríamos desprender que 6m es igual a 11 veces el logaritmo de x en la base 2. Ahora, pero dice, hay una parte del problema. Para ello, el total de habitantes se agruparon exactamente en grupos de x habitantes por grupo. Y cada grupo sembró 6m árboles. Cada grupo, ¿no? Sembró 6m árboles. Pero 6m, ¿quién es? 11x logaritmo de x en base 2. Entonces, por condición del problema, dice que cada grupo sembró 6m árboles. Entonces, 6m, ¿quién es? 11 veces el logaritmo de x en base 2. Pero este es igual a cada grupo, ¿cuántos? 55 árboles. A resolver esta ecuación, 11 baja a dividir y nos quedaría entonces que el logaritmo de x en base 2, es igual a 5. Aplicando definición de logaritmo, me quedaría que x es igual a 32. 2 a la quinta. Entonces, ya nos formulamos una regla de 3. Número de habitantes con número de árboles. Porque me dicen ahí que equivale a 32, ¿no? 32 habitantes sembraron 55 árboles. Correcto. Entonces, finalmente, nos planteamos una regla de 3 en el sentido de número de habitantes, número de árboles. 32 habitantes sembraron 55 árboles. Entonces, 550 habitantes, o árboles, perdón, 550 árboles. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos habitantes serán? Bueno, entonces acá me quedaría, bueno, para no confundir con este X, vamos a poner otra letra, Z, porque ya hay un X por ahí. Entonces de ahí sale que ya resolviendo esta regla de 3, me queda que Z es igual a 550 por 32 entre 55. Z va a ser igual en este caso a 320. Y esto lo encontramos precisamente en la alternativa D. Pasemos al problema número 4. Dice lo siguiente. Los ciclistas Jaime y Enrique inician un paseo en bicicleta, partiendo ambos de un mismo punto, M en este caso, y tienen como meta llegar al punto P. Jaime llegó primero a dicha meta, ya, y en ese momento Enrique había recorrido una longitud de logaritmo de x menos 5 en base 5, y aún le falta menos 2 más logaritmo de 25 en base 3. Si el recorrido lo realizaron sin inconveniente alguno a lo largo de una carretera recta, cuya longitud es de, bueno, logaritmo de x menos 5 en base 3. Entonces, ¿qué podríamos desprender acá? Que la suma, el logaritmo de, en este caso, logaritmo de x menos 5 en base 3 es la suma de estos dos de acá, ¿verdad?
Correcto, entonces, la suma de lo que recorrió Enrique y lo que le faltaba es igual a todo lo que recorrió Jaime, porque Jaime ya llegó a la meta, ¿no? Entonces la suma de estos dos logaritmos o estos dos paréntesis tiene que ser igual a esto de acá, porque esto es lo que ya recorrió Enrique y esto es lo que le falta aún. Sin embargo, esto representa lo que ya recorrió Jaime. Entonces, la suma de esos dos primeros paréntesis tiene que ser igual a este de acá, que lo podríamos arreglar de esta manera también, como una diferencia. El logaritmo en base 3 de x menos 5 menos el logaritmo de x menos 5 en base 5. Esto es igual a menos 2 más el logaritmo de 25 en base 3. Ya. O lo que le decía, ¿no? La suma de estos dos paréntesis debe darme esto. Sumamos acá, me queda esto. Bueno, operemos. Esto lo llevo a base 5. Cambio de base, propiedad, ¿no? Repito, en este tema hay que trabajar con propiedades. Es decir, lo escribo así, Esto, cambiándole de base, sería el logaritmo de x menos 5 en base 5. Y acá me quedé el logaritmo de 3 en base 5. Menos el logaritmo de x menos 5 en base 5. Este es igual a menos 2 más el logaritmo de 25 en base 3. Lo único que hemos hecho es cambiar esto. Muy bien. Factorizo acá. Ojo. Me quedaría el logaritmo de x menos 5 en base 5. Al factorizar esto nos quedaría algo así. Voy a abrir un corchete para evitar confusión acá. Me quedaría 1 sobre el logaritmo de 3 en la base 5 menos 1. Cerramos corchete, luego de haber factorizado. Esto es igual. Por acá en el segundo miembro de la igualdad me quedaría menos 2 más el logaritmo de 25 en base 3. Además, ¿qué podemos hacer acá? Esto lo puedo escribir así. Logaritmo, ¿cómo podríamos escribir esto? De una vez para avanzar, este logaritmo de 25 para acá, para ir arreglándolo, esto lo escribo como 5 al cuadrado. 25 es 5 al cuadrado. Y aplicamos la propiedad del sombrero, pues acá, ¿no? Esto sería 2 multiplicado por el logaritmo de 5 en base 3 por la propiedad del sombrero. Y entonces, ¿qué nos quedaría acá? Acá tendríamos logaritmo de x menos 5 en base 5 por, ojo acá, voy a poner un corchete para que se logre entender que es producto del corchete. Acá viene una propiedad, puedo cambiar la base y el número, sí, pero se invierte el logaritmo. Entonces acá me quedaría el logaritmo de 5 en la base 3 menos 1. Cierro corchete. Es igual. Acá factorizamos. Factorizamos 2. Al factorizar 2 también abro un corchete acá para que se logre ver esto. Y nos quedaría menos 1 más el logaritmo de 5 en la base 3. Nótese que esto es lo mismo, menos 1 más logaritmo de 5 en base 3 y es lo mismo, ¿no? Vamos a simplificarlo acá. Esto se va. Ya está. ¿Qué nos está quedando entonces? ¿Sí? Por acá tracemos una vez más una línea. Vamos a dividir esto. Y nos quedaría el logaritmo de x menos 5 en base 5 es igual a 2. Luego de haber simplificado.
Nos está quedando entonces por definición que x menos 5 es igual a 5 al cuadrado. ¿Esto qué implica? Esto implica que x es igual a 30. Entonces, como x vale 30, me estaban pidiendo cuál es la longitud de la carretera y te lo decían en la parte final. Entonces, la respuesta a este problema es, la longitud de la carretera es el logaritmo de x menos 5 en base 3. Pero como x es 30, reemplazando acá, 30 menos 5 sería 25. El logaritmo de 25 en base 3. Y todo esto está en millas, ¿no? Esta es la respuesta al problema y la encontramos en este caso en la alternativa A. Pasemos al quinto problema. Nos dice que si x sub 0 igual a e elevado a la me, es la solución que se obtiene al resolver la siguiente ecuación. Bueno, ahí para empezar podríamos aplicar la propiedad del sombrero. Este exponente baja como coeficiente. Primera propiedad que vamos a aplicar acá. El logaritmo de x en la base 10 por el logaritmo en base x de, bueno, acá está esta expresión que está dentro del paréntesis, es menos e más el logaritmo de x, y en el denominador tenemos e más el logaritmo de x. Nótese ahí. Paso 1, ¿qué hemos hecho? Aplicar una propiedad. ¿Cuál? La famosa propiedad del sombrero, que este exponente baja como coeficiente. Acá lo mismo, en el segundo miembro de la igualdad, ¿qué tendríamos? Ojo, por acá voy a hacer esa acotación. Ahí tenemos el logaritmo natural de 1 sobre e, pero eso lo escribo como e a la menos 1. Y la propiedad del sombrero dice que este exponente bajaría y te quedaría entonces menos logaritmo natural de e. Pero ¿cuánto vale eso? Sería menos 1, pues, ¿no? Porque esto vale 1. Bueno, habiendo hecho ese comentario, acá nos quedaría menos 1. ¿Eso qué implica? También propiedad, la famosa regla de la cadena. Entonces, esto nos va a quedar que el logaritmo en base 10 de esta expresión, ojo del paréntesis, ya está la base 10 ahí, te quedaría menos e más el logaritmo de x sobre e más el logaritmo de x es igual a menos 1. Regla de la cadena, Lo comento por acá, lo pongo así, para que lo puedas relacionar tú. Si yo tengo acá el logaritmo en base b de z por el logaritmo en base z de y por el logaritmo de x en base y, ahí vas cancelando, ¿no? Z con logaritmo, y con logaritmo, y te quedaría finalmente el logaritmo de x en base b. Eso es lo que hemos hecho ahí, ¿no? Pero para este caso 2 factores nada más. O sea, este x con el logaritmo en base de x se va, y te queda eso. Aplicamos definición. Entonces nos está quedando entonces lo siguiente. Ojo, que este número o esa expresión que está dentro del paréntesis, que es menos e más el logaritmo de x sobre e más el logaritmo de x, esto es igual a 10 elevado a la menos 1. Definición. Que por cierto, esto es igual a 1/10. Multiplicas en aspa, ojo, al multiplicar en aspa y resolver, nos quedaría que el logaritmo de x va a ser igual a 11e sobre 9. Es decir, haciendo uso de la definición, nos quedaría que x es igual a e elevado a la 11e sobre 9. Pero por dato, pues lo pongo con amarillo, ese es dato, vamos a ponerlo acá, me dicen que la solución es e elevado a la m por e. Esa es la solución. Entonces, bases iguales, exponentes iguales. Y ahí me quedaría entonces que 11e sobre 9 es igual a me. Cancelo e y nos quedaría entonces que 9
m es igual a 11. Que por cierto, eso es lo que nos estaban preguntando. Hay el valor de 9m. La respuesta a este problema la encontramos en la alternativa B. Pasemos al problema 6.